En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo convertirte en trader de criptomonedas y empezar a ganar dinero con ello en 30 días. Te explicaré el principal error por el que tantos traders fracasan, en qué 3 aspectos te tienes que focalizar cuando empiezas con el trading, cuál es mi estrategia de trading de criptomonedas rentable, te compartiré hojas de cálculo personalizadas, te enseñaré a calcular el tamaño de posición y el apalancamiento para operar con más dinero del que tienes y te explicaré en qué te tienes que focalizar para mejorar poco a poco y terminar siendo rentable haciendo trading. Como puedes ver, da igual si eres principiante o si ya tienes experiencia haciendo trading con criptomonedas. Este vídeo te va a ayudar independientemente de la fase en la que te encuentres. Ahora, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Antes de explicarte en qué te tienes que enfocar, te explicaré en qué no te tienes que enfocar y lo haré a través de una anécdota que le ocurre a la mayoría de traders principiantes que se inician en el mundo de las criptomonedas. Y es que lo que intentan es aprender una estrategia lo más rápido posible y ya directamente abrirse una cuenta en un exchange, si puede ser sin KIC mejor, para empezar a operar. Así que abren esa cuenta y ejecutan una posición. Y muchas veces, enseguida, ves cómo el precio termina yendo a su favor. En ese momento se creen los reyes del mundo, ven que el trading es realmente fácil y empiezan ya a hacer cuentas para ver cuándo van a poder dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente al trading. Gran error. Después de ese primer error, deciden quitar el take profit para ganar más dinero y ven cómo el precio aún va con más fuerza hacia su dirección, pero de repente se da la vuelta y no solo se come el beneficio que tenía, sino que también empiezan a perder dinero. Enfadados por ahora estar perdiendo dinero, deciden también quitar el stop loss. Han estado ganando bastante dinero, ahora no les da la gana empezar a perderlo, así que añaden un nuevo error a una lista que, como ya debes imaginarte, aún no ha terminado. De repente, el precio vuelve a ir a su favor. Se dan cuenta que el trading es fácil, pero si se complica en algunos momentos, únicamente tienen que quitar el stop loss y esperar a que el precio vuelva hacia su dirección. Y ya cuando estén contentos con la ganancia, pueden cerrar el trade. Estos 4 errores que se repiten en cadena, a estos traders les hacen asimilar una percepción errónea sobre lo que realmente es el trading. Así que en el momento en el que repiten esta secuencia de errores 1, 2, 3 o varias veces más, llega un momento en el que ese trade no vuelve a su posición inicial, no vuelve a la zona de entrada. Y lo que termina ocurriendo es que en una misma posición queman toda su cuenta de trading. Si tú como trader eres capaz de evitar esta primera etapa que prácticamente el 90% de traders cuando se inician viven en algún momento, vas a poder enfocarte en lo que realmente es el trading, que a pesar de ser un mundo gigantesco, podríamos resumir en 3 aspectos principales. La pérdida forma parte de la ganancia, así que enfocando los trades que pierdes como lecciones es la forma en la que vas a aprender. Olvídate de indicadores en la parte inicial, céntrate en estudiar la acción del precio. Busca un patrón que se repita constantemente, añade unas normas que configuren una estrategia y haz siempre lo mismo sin pensar. Relacionado con la estrategia, enseguida te revelaré mi estrategia de trading rentable con criptomonedas, la estrategia que aplico prácticamente de forma semanal y que me permite generar grandes rentabilidades. Pero antes tienes que saber que una estrategia de trading se compone de 3 aspectos principales. El primero de ellos es cuánto ganas cuando ganas y cuánto pierdes cuando pierdes. El segundo de ellos es qué porcentaje de veces aciertas, es decir, qué porcentaje de veces el precio va hacia la dirección que tú esperabas. El tercero de ellos es cuántas veces ejecutas esa estrategia durante el mes. Pero bueno, independientemente de ello, creo que lo vas a entender todo mucho más fácil a través del siguiente ejemplo. Y es que es muy habitual el hecho de considerar que una estrategia de trading es más buena en la medida en la que más veces aciertas o en la medida en la que más veces tienes razón, pero la realidad es que no es así. Podemos poner un balance de cuenta de unos $1000. Sería una cifra asequible para la mayoría de las personas. Un riesgo por operación del 1%. Creo que es el riesgo ideal
y óptimo, sobre todo cuando se está empezando. A medida que vas avanzando, a medida que vas adquiriendo más conocimientos, puedes valorar la opción de incrementar el riesgo en función de diferentes algoritmos, pero de entrada no sería lo ideal. Aquí vienen dos aspectos importantísimos: riesgo, beneficio y el ratio de acierto. Imagínate que tú tienes un riesgo-beneficio de aproximadamente un 0,5. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada uno de los trades que tú ejecutas, desde el punto en el que entras hasta el take profit, hasta el punto de salida, vas a ganar un 0,5%. ¿Cuánto es el riesgo por trade? Un 1%. En este caso, como puedes comprobar, hay un riesgo-beneficio negativo. Pero vamos al lío. Vamos a poner un ratio de acierto de, por ejemplo, el 70%. Imaginaros que el 70% de las veces acertamos. Pues bien, si le damos a calcular, nos damos cuenta que el retorno es tan solo del 3%. Terminaríamos esta secuencia de trades con un 3% de ganancia. Pero, ¿qué pasa si bajamos un poquito más el porcentaje de acierto? ¿Qué pasa si lo ponemos al 65% de acierto? Nos damos cuenta que ya nos sale negativo. Independientemente de que acertemos el 65% de las veces, estamos perdiendo dinero. ¿Esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra que el tema no es el ratio de acierto, tampoco es el riesgo-beneficio, porque vamos a imaginarnos que, pues, por ejemplo, tenemos un riesgo-beneficio de 10. Esto es mucho, porque significa que por cada trade que ejecutamos tenemos la opción de multiplicar por 10 el tamaño de posición. Y en cambio tenemos un riesgo-beneficio de, pues, no lo sé, me lo voy a inventar, del 20%. Vamos a darle a calcular y vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso tenemos un increíble 410% de retorno. ¿Qué pasa si seguimos bajando este riesgo o este porcentaje de acierto y lo ponemos al 1%? Vamos a calcular y nos damos cuenta que ahora ya se nos pone algo negativo. ¿Y si lo ponemos al 10%? Esto simplemente para que vayáis viendo diferentes ejemplos, ¿eh? Si acertamos el 10% de las veces, con un riesgo-beneficio de el 10, de por 10, tenemos ya una pérdida del 31%. ¿En qué momento vamos a ser rentables con esta ecuación? En el momento en el que acertamos solo un 15% de las veces, si el riesgo-beneficio es este, de 10, ya somos rentables. Entonces, nos damos cuenta que la relación entre todo esto que estamos comentando es importantísima. Pero ya, un último ejemplo. Vamos a poner un riesgo-beneficio de, por ejemplo, el 3, que es muy normal. ¿Cuánto porcentaje de acierto necesitamos para poder ser rentables? Si ponemos un 30%, nos damos cuenta que con un 30% de acierto y un riesgo-beneficio del 3, tenemos una rentabilidad del 46%. Y con un riesgo-beneficio del 2, una pérdida del 27%. Entonces, esto nos demuestra que no se trata de ver cuánto es el riesgo-beneficio, no se trata de ver cuánto porcentaje de acierto tenemos. Se trata de englobar diferentes elementos, una especie de pirámide o de triángulo, que se componen para poder, o mejor dicho, se interrelacionan para poder determinar si una estrategia de trading es rentable o no lo es. Ahora que ya tienes las bases de qué es el trading en términos generales, de qué elementos componen una estrategia de trading rentable a largo plazo, vamos a puntualizar y a especificar en el trading de criptomonedas. ¿Qué es el trading de criptomonedas? ¿Cuáles son las características? Bueno, vamos a ir directamente al gráfico, ya que independientemente de que todos los mercados se muevan iguales, hay ciertas características, como por ejemplo la liquidez, la volatilidad, la manipulación, la regulación, el horario. Todo esto configuran las características propias de cada mercado. Y más allá de que la pauta básica sea siempre la misma, impulso, pullback y continuación, un conjunto de impulsos y pullbacks que forman máximos y mínimos crecientes forman una tendencia alcista, y un conjunto de impulsos y pullbacks que forman máximos y mínimos decrecientes configuran una tendencia bajista. Esto es así de forma universal, en todo. Lo único que las características que he comentado, como la volatilidad, manipulación, etcétera, etcétera, hacen y alteran esas formaciones y hacen que haya diferencias entre, por ejemplo, el mercado de divisas tradicionales y el mercado de criptomonedas. Esto, por ejemplo, nos
invita a que veamos el gráfico de Bitcoin en términos mensuales de este modo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos perfectamente, y ahora puntualizaremos más en esto que he comentado, pero vemos perfectamente esa estructura de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Esto es un gráfico mensual. Es muy poco común ver un gráfico mensual de este modo. Y más allá de que, por ejemplo, el SP500, un activo que se mueve muy similar, también esté en constante evolución, dentro del mismo gráfico mensual tiene grandes periodos de tiempo donde no es capaz de romper los máximos anteriores, donde forma grandes movimientos de consolidación, donde está literalmente 10 años sin ser capaz de romper y de dar una continuación clara. Sí, es un gráfico mensual y sí, forma grandes tendencias alcistas y grandes tendencias bajistas, pero en ningún momento, o en este caso, en todo momento, hay muchas fases de mercado donde se rompen los mínimos anteriores en términos mensuales. Aquí tenemos 3 veces donde se rompen los mínimos anteriores, aquí tenemos varias veces donde se rompen también los mínimos anteriores, aquí se vuelven a romper los mínimos anteriores. En cambio, si volvemos al gráfico de Bitcoin, nos daremos cuenta que sí, seguimos formando esa estructura de máximos y mínimos crecientes ya en gráfico mensual, pero ¿en qué momento de la historia de Bitcoin se han roto los últimos mínimos en gráfico mensual? En ningún momento de toda la historia se han roto esos mínimos. Cuando el precio forma un movimiento a la baja, es simplemente una corrección para seguir subiendo. Y esto genera divergencias terribles respecto a otros activos similares, como por ejemplo pueden ser las divisas. Y vamos a poner EuroCAD, por ejemplo. Un par de divisas que compara el euro contra el CAD, el dólar canadiense. Esto es un gráfico mensual. ¿Estamos viendo dirección? Ni tan siquiera vemos dirección. ¿Significa que no existe esa pauta básica de impulso, pullback y continuación? Sí, sí que existe. Lo único que existe en otras temporalidades. En gráfico semanal ya vemos grandes periodos de impulso, pullback y continuación, pullback y continuación. O al revés, impulso, pullback, y así sucesivamente. Lo único que nos damos cuenta que en términos mensuales las características y condiciones ya difieren claramente. ¿Esto es simplemente por el horario? ¿Es simplemente por la regulación? ¿Es simplemente por la manipulación? La respuesta es no. Hay más características y condiciones propias de las criptomonedas, como por ejemplo el tema del supply. Sabemos que el supply en Bitcoin va a ser limitado. Si entramos en CoinMarketCap nos damos cuenta que el suministro máximo va a ser de 21 millones de Bitcoins. Actualmente tenemos en circulación 19.677.625 bitcoins, 93,70% de bitcoins ya en circulación. Pero el hecho de tener un supply controlado, el hecho de no estar imprimiendo bitcoins constantemente, regula muy bien esa ley de oferta y demanda. Y esa misma ley de oferta y demanda genera que lo que veamos en la estructura de las criptomonedas no sea simplemente una estructura de impulso, pullback y continuación, estructura típica como podemos ver literalmente en cualquier otro activo, con mayor o menor cercanía, pero en cualquier otro activo, sino que estipula que tiene unas fases impulsivas, porque así se forma la estructura en criptomonedas, realmente largas y duraderas, y unas fases correctivas mucho más cortas y agresivas, que vuelven nuevamente a la senda anterior. Tanto fases impulsivas hacia arriba como fases impulsivas hacia abajo. Pero independientemente de si estamos subiendo porque va a venir un halving, porque salen noticias muy positivas como, por ejemplo, que se aprueban ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos, por lo que sea, también se forman los mismos movimientos pero a la baja, porque quiebra Luna, porque sale una estafa piramidal en criptomonedas, porque el CEO de FTX, una de las empresas, uno de los exchanges más importantes de la historia, que estuvo compitiendo literalmente contra Binance por ser el número 1, era un estafador. Se forman las mismas fases pero al revés. Entonces nos damos cuenta que, en términos generales, tenemos ciertos momentos para aprovecharnos de esa tendencia, ya sea tendencia al alza o tendencia a la baja. Pero por la propia naturaleza de las criptomonedas, no solo tenemos este tipo de fases muy impulsivas constantemente, sino que las fases suelen ser impulsivas hacia arriba. Entonces aquí ya tenemos dos condiciones muy importantes. La primera es que se forman fases impulsivas constantemente, con pequeñas fases correctivas intermedias, ya sea alcistas o bajistas. Pero la segunda norma es que
En términos generales, las criptomonedas siempre tienden al alza, por lo cual la mayoría de fases impulsivas que vamos a ver en criptomonedas van a ser dentro de mercados alcistas. Y adivinad qué, estamos ahora mismo dentro de un mercado alcista. Si ponemos BTC USD nos daremos cuenta que estamos dentro de esa fase impulsiva alcista. Y podemos esperar movimientos similares a lo que vivimos en el año 2011, 12 y 13, a lo que vivimos en el año 2015, 16 y 17, a lo que vivimos en el año 2019, 20, 21 y lo que podremos vivir durante el año 2024, 25 y 26. No tengo ni idea. Pero nuestro deber en este sentido es entender cómo se comporta el mercado en términos generales, entender las especificaciones que forman las características de las criptomonedas y aprovecharnos de esas propias características. Sin embargo, esto no es una estrategia de trading. Estamos hablando de una filosofía de trading, de un patrón general que se repite en el tiempo y que configura las características de un activo concreto. Para poder ejecutar una estrategia de trading concreta, tenemos que añadir ciertas normas. A mí, personalmente, la norma que más me gusta es la de darle like si te está gustando el vídeo, suscribirte si es que no estás suscrito y dejar un comentario diciendo qué tipo de contenido te gustaría que subiera a continuación. Entonces, ¿cuáles son las normas que podemos añadir a esa filosofía de trading, a esa pauta básica que hemos ya detectado en el mercado de criptomonedas? Bueno, las voy a definir por orden para que entiendas cómo estoy constantemente ejecutando trades como estos, ejecutando trades que me permiten multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10, por más incluso, el tamaño de posición y el riesgo que hemos comentado al principio de todo, con las bases de lo que configura una buena estrategia. Y el primero de ellos, que evidentemente necesitamos en cuanto a normas, es estar en una fase impulsiva. ¿Qué es lo que hemos dicho anteriormente? El mercado de criptomonedas se mueve constantemente por fases impulsivas y tienden al alza generalmente. Así que lo que primero necesitamos es detectar una fase impulsiva dentro de una estructura al alza. El segundo punto es que esa fase impulsiva, por cierto, aquí tenemos la clara fase impulsiva, es que esa fase impulsiva de gráfico semanal tiene que romper niveles de resistencia o de soporte, en este caso de resistencia. Justamente aquí teníamos una clara zona de resistencia donde el precio había contactado un par de veces y es habitual que en este tipo de situaciones, cuando estamos o cuando hemos contactado históricamente con un nivel, el precio vuelva a la actualidad a testear ese nivel. Entonces tenemos primero, como digo, esa fase impulsiva, aquí la tenemos. Segundo, esa ruptura de niveles de resistencia. ¿Por qué es importante? Es importante porque una tendencia alcista se cataloga principalmente porque cualquier nivel de resistencia importante lo rompe. Si no rompiéramos las resistencias, no estaríamos en tendencia alcista. Del mismo modo que una tendencia bajista rompe soportes. Entonces, el hecho de romper una resistencia a ti te da esa seguridad de que efectivamente estamos en tendencia alcista. El punto número 3 es que vamos a bajar, o la norma número 3 es que vamos a bajar de temporalidad y vamos a buscar un movimiento correctivo. Recuerda, las criptomonedas se mueven por fases impulsivas que suelen tender al alza y por movimientos correctivos cortos. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que si vemos una fase impulsiva en gráfico semanal, tenemos que buscar el movimiento correctivo en gráfico diario. Si vemos una fase impulsiva en gráfico diario, tenemos que buscar el movimiento correctivo en gráfico horario. Si vemos una fase impulsiva en gráfico horario, tenemos que buscar una fase correctiva en gráfico de 5 minutos. Esto lo único que hace es que bajemos la temporalidad y no busquemos un pullback proporcional, porque si el pullback fuera proporcional, buscaríamos un pullback semanal, porque la fase impulsiva es semanal. Pero al ser una fase correctiva o un pullback diario y una fase impulsiva semanal, es un movimiento no proporcional, pero que encaja perfectamente con las características y condiciones de una criptomoneda. La regla número 4 es que ese pullback no puede ser de cualquier modo, tiene que formarse a través de un patrón claro, de una estructura de cuña, de una estructura de triángulo, de una estructura de lo que sea. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Una estructura de cuña. Puede ser un triángulo, un canal, bueno, cualquier patrón de reversión, cualquier patrón que indique desaceleración, giro y cambio de tendencia. Y es justamente lo que tenemos aquí. Tenemos primero nuestra fase impulsiva, segunda nuestra ruptura de niveles, tercero nuestro pullback y cuarto nuestro pullback en forma de patrón de giro.
vamos a añadir una quinta norma y es simplemente la de ejecución. La ejecución va a ser en una temporalidad aún inferior. Así que vamos a bajar, en este caso a temporalidad horaria, y esperaremos a que se forme una ruptura de una diagonal que marque un cambio de tendencia. Si encontramos una diagonal de este estilo, que está contactando a modo de resistencia constantemente con el precio, podemos entender que en el momento en el que se rompe esta diagonal, el precio puede formar un cambio de tendencia, que unido a que es una diagonal en la parte final de un patrón de cuña, que forma parte de un patrón de pullback dentro de una ruptura de un nivel de resistencia y una fase claramente impulsiva, da una probabilidad elevadísima de que el precio continúe. Quiero decir, esto no es buscar diagonales y ponernos a ejecutar. No, simplemente la diagonal es la parte final, es el disparadero, es lo que nos permite darnos cuenta de que, vale, ahora ya sí, ahora ya vamos. Finalmente, la norma número 6, si lo queremos llamar de este modo, sería poner un stop loss en la parte inferior de este patrón horario. Ahí lo tenemos. Fijaros dónde ponemos el stop loss. Esta línea discontinua de color rojo, y un take profit o en los máximos recientes del gráfico diario o sin ningún tipo de take profit. Yo no tengo take profit, pero sí que gestiono muchas veces con la media móvil de 4 horas. Y en este caso, pues lo que ocurrió es que en esta parte de aquí me sacó y luego pues el precio continuó, ¿no? Pero me da igual porque yo gestiono de forma bastante agresiva. Entonces, para recapitular y para entender e hilar esa filosofía con una estrategia de trading concreta que tiene unas normas. La filosofía es impulso agresivo, pullback rápido, continuación agresiva. Estrategia, punto número 1, fase impulsiva en una temporalidad grande, en este caso semanal. Punto número 2, ruptura de niveles de resistencia. Punto número 3, pullback en una temporalidad inferior, en este caso diaria. Punto número 4, que ese pullback sea un patrón de cuña. Punto número, o de triángulo, o de lo que sea. Punto número 5, ejecución en la parte final de esa cuña, o de ese triángulo, o de lo que sea, en gráfico de 1 hora. Punto número 6, stop loss en la parte inferior y take profit en la parte de máximos diarios, que sería esta zona de aquí, o literalmente sin ningún tipo de take profit. Este último punto, sobre todo la parte del take profit, iría también en base a la personalidad de cada uno. Quien es más agresivo sale antes y quien es más permisivo pues sale más tarde. Y está muy bien saber qué estrategia vas a ejecutar. Esto ya te sitúa por delante del 95% de traders de todo el mercado. Pero también es increíblemente importante saber cómo y dónde ejecutarla. Y antes de explicarte qué es el apalancamiento y cómo calcularlo, antes de enseñarte una ejecución real, antes de enseñarte cómo calcular el tamaño de posición, quiero explicarte por qué, en mi opinión, Bybit, que por cierto vas a tener el enlace abajo en el primer comentario fijado y descripción de este vídeo, es el mejor exchange para hacer trading con criptomonedas. El primer punto es porque si vienes a esta parte derecha donde está tu perfil y clicas donde pone auditoría, podrás ver cómo si le das a ver mis datos de auditoría, el propio exchange te está certificando de forma mensual que la prueba de reservas es la que realmente dice. Si le das a detalles, podrás tener acceso a comprobar cómo tu balance realmente está 100% seguro. El segundo motivo es porque puedes disfrutar de una tarjeta física para utilizarla a diario desde cualquier lugar del mundo. A mí personalmente me gusta, es muy cómoda, puedo utilizar ciertas ganancias que genero en el mercado de las criptomonedas, como intereses, beneficios por trading o lo que sea, y no los tengo que sacar de la plataforma. Simplemente voy, los utilizo en un comercio para comprarme un ordenador, para literalmente lo que quiera, y esos beneficios ya los he reinvertido pues en mí mismo o en elementos que necesito en mi día a día. Además, puedo configurar los detalles de esta tarjeta desde el propio ordenador, desde el teléfono móvil, y me van a dar un 5% de cashback por todas y cada una de las compras que llevo a cabo. Así que si compro un ordenador de $2000 porque lo necesito para trabajar, me van a retornar
$100 completamente gratis. Tiene la cantidad de activos perfecta, no solo por su cantidad, sino por el tipo de activo y también porque el listamiento suele ser antes que en la mayoría de otros exchanges, así que puedes adquirir ese token que va a salir y que tiene mucho potencial en Bybit y ver cómo en otros exchanges se revaloriza. Y de hecho, si le das a la plataforma de perpetuos de USDT, que es donde vamos a hacer trading y donde ahora pondremos un ejemplo real, en mi opinión es literalmente perfecta. Tenemos claramente la parte intermedia con el gráfico y en la parte derecha tenemos todas las herramientas que necesitamos a la hora de ejecutar cualquier posición. Dicho esto, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a encontrar mi link de referidos de Bybit. Evidentemente es mi link de referidos. Si tú le vas a compartir Bybit a otra persona, no le compartas mi link, compártele tu propio link para que pues esas pocas comisiones que te va a generar la otra persona te las puedas quedar tú y no se la tenga que quedar el exchange, que ya tiene suficiente dinero. Ya en Bybit, para calcular el tamaño de posición y el apalancamiento de un activo, imagínate que quieres entrar en largo en Bitcoin. ¿Qué es lo que yo te recomiendo que hagas? Más allá de que Bybit tenga un buen plan bastante avanzado de TradingView, te voy a hacer un spoiler, esto lo tienen todos los exchanges, no es nada más allá de lo que tenemos en cualquier otro exchange. Lo que te recomiendo que hagas es que tú hagas tu análisis en TradingView. Analizas todo, imagínate que pues aquí encuentras una zona de soporte en Bitcoin, en el nivel de los 69.700 aproximadamente, y tú quieres ejecutar una posición en largo. Me da igual, es simplemente un ejemplo. Vale, perfecto, haces tu análisis en TradingView y luego ya te vienes a Bybit. Aquí a continuación tienes que poner los KPIs, cuál es el punto de entrada, cuál es el punto de salida, el stop loss, etcétera, etcétera. Pues bien, te vienes a esta parte de aquí, le clicas a este apartado donde sale la posición en largo, en este caso, y la seteas. Imagínate que yo voy a entrar en este punto de aquí, voy a poner un stop loss en la parte inferior y voy a poner un take profit en la parte superior. Ahora, en este momento, coges y le das doble clic. ¿Por qué le vamos a dar doble clic? Le vamos a dar doble clic para poner los números un poco más redondos. ¿70.897,65? No, 70.898 y fuera. Y tenemos el número redondo. Le clicamos, lo mismo hacemos con los demás. Aquí vamos a redondear también para arriba y lo hacemos con el último, que también, como es 0,84, vamos a volver a redondearlo para arriba. 69.329. Ahora, le damos a aceptar y vamos a calcular primero el tamaño de posición. ¿Cuál es el tamaño de posición que yo tengo que poner para arriesgar lo que yo quiero arriesgar? Yo aquí en este punto tengo $500. Pues oye, yo lo que quiero es arriesgar el 1%. ¿Cuál es el 1% de $500? Ponemos 500, lo multiplicamos por 0,01 y vemos que el 1% evidentemente es 5. Vale, pues yo, como quiero arriesgar solo el 1%, tengo que arriesgar $5. ¿Tengo que poner un tamaño de posición de $5? No. ¿Cuál es el tamaño de posición? Porque aquí vienen muchas dudas por parte de las personas. Pues bien, el tamaño de posición se calcula del siguiente modo. Tenemos que dividir lo que queremos arriesgar, en mi caso $5, entre este porcentaje que sale aquí abajo. ¿Veis que aquí abajo sale un 2,21%? Es la diferencia que hay entre el punto de entrada y el stop loss. Fijaros qué es lo que ocurre si yo bajo el punto de entrada, que el porcentaje se reduce. ¿Qué es lo que ocurre si yo subo este punto de entrada? Que el porcentaje incrementa. ¿Por qué? Porque hay más o menos distancia entre el punto de entrada y el stop loss. Entonces yo voy a dividir 5, lo voy a poner entre 2,21. Entonces, ¿esto es lo que yo voy a tener que arriesgar? La respuesta es no. Esto de aquí lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces vamos a tener que multiplicar 2,26, que es simplemente pues respuesta a este 2,21% de porcentaje. Lo que voy a tener que hacer es multiplicar este 2,26 por 100. Entonces voy a hacer así, 2,26 por 100 y nos da 226. 226 es el tamaño de posición que yo tengo que setear para ejecutar este trade. Si yo quiero arriesgar $5, que es un 1% de esos $500 que yo tengo aquí, tengo que poner un tamaño de posición de $226.
Entonces, ahora, con este número, lo que tenemos que hacer es pasar a la parte derecha, que es la parte de ejecutar la posición y añadir ese apalancamiento. Así que lo que vamos a hacer primeramente es venirnos a esta parte derecha y asegurarnos de que el margen es aislado, que no es ni cruzado ni margen de cartera. Margen aislado para que únicamente tengan en cuenta el capital que tenemos en este apartado del exchange. El segundo punto es que la orden no es a mercado, la orden es límite, porque vamos a ejecutar cuando el precio rompa este nivel de aquí. Así que venimos aquí, orden límite, y vamos a poner el precio exacto. Vamos a ejecutar nivel de entrada, aquí lo tenemos, en este precio de aquí, así que lo copiamos, lo pegamos, perfecto, 70.898, siempre hay que repasar varias veces, y en tercer lugar vamos a poner el valor. ¿Cuál es el número de USDTs que hemos comentado? 226. Vamos a poner una cantidad de 226. A continuación podríamos añadir un take profit, podríamos añadir un stop loss. Stop simplemente si vamos largos, que es lo que vamos a hacer, pues el take profit lo queremos cuando el precio llegue a, lo tenemos por aquí, nivel, lo vamos a copiar, take profit, activación, precio de activación, este de aquí. Precio de activación, este de aquí, y el stop loss, nos venimos por aquí, vamos a quitar esto de aquí, vamos a copiar y lo pegamos aquí, stop loss. Confirmamos, perfecto, y ahora lo que voy a hacer es cerrar esto y darle a compra en largo. La orden actual puede encontrarse con las siguientes situaciones, confirme antes de continuar. La orden límite podría ejecutarse inmediatamente como orden a mercado. Perfecto, justamente ahora estamos viendo que el precio está subiendo con fuerza, así que literalmente le vamos a dar comprar en largo. Perfecto, confirmamos y actualmente ya se nos ha ejecutado esa posición. Le he dado pues prácticamente porque ya estamos en ese punto y estamos ya directamente a mercado. ¿Cuál es el tema con todo esto? El tema es que hemos utilizado un apalancamiento de por 10. ¿Qué significa un apalancamiento de por 10? Aquí tenemos por 10 el apalancamiento. Significa que en vez de que se me hayan restado, fíjate, $226 a mi saldo, solamente se me han restado, pues vamos a poner 226 entre 10, $22,60. ¿Por qué? Porque nos hemos apalancado por 10. ¿Qué pasa si no nos hubiéramos apalancado? Si no nos hubiéramos apalancado, lo que hubiera ocurrido es que de los $500 que teníamos, nos hubieran restado 226. Y nos hubieran quedado solo $274 para ejecutar alguna otra operación. En cambio, en este caso, al setear o al dejar listo el apalancamiento por 10, en vez de esos $274 que nos quedan, fíjate, vamos a poner 226 entre 10, 22,60, 500 menos 22,60, nos quedan unos $477. Aquí lo tenemos. ¿Por qué nos quedan $477? Porque nos hemos apalancado por 10. ¿Qué pasa si nos hubiéramos apalancado por 100? Que en vez de restarnos $22,6, nos hubieran restado $2,26. Hubiéramos sumado o movido un poco esa coma. Esto es como se tiene que utilizar el apalancamiento. El apalancamiento se tiene que utilizar para intentar, voy a cerrar ya esta posición, le voy a dar aquí, cerrar posición, confirmar, y ya cerramos esta posición, en este caso con pérdidas, pero el apalancamiento se tiene que utilizar para poder tener más margen y poder abrir más posiciones, pero en todo momento con un riesgo totalmente controlado. Tenemos que controlar el riesgo de lo que estamos ejecutando. En este caso, si nos salta el stop loss, aunque nos hayamos apalancado por 10, no vamos a perder por 10. Vamos a perder un 1%, $5. Hemos utilizado el apalancamiento para tener opciones de abrir más posiciones, para poder ampliar ese abanico de trades, no para que intentemos ganar $300 en una misma operación, intentando ganar prácticamente un 100%, porque si tenemos $500, $300 casi es un 100%. No es para eso, porque en ese tipo de situaciones lo que ocurre es que a la que el precio va un poquito en nuestra contra, nos echa, claro que nos echa. Le estamos debiendo dinero a un broker, en este caso a un exchange. El exchange no quiere que le debamos dinero, con lo cual te echa y fuera. Además se queda con las comisiones, se queda con todo. El exchange encantado. En cambio, si tú entiendes que el apalancamiento simplemente sirve para
poder permitirte y tener más margen de ejecución es justamente cuando lo estás aplicando de forma correcta. Una vez cerramos la posición, es hora ya de pensar en el siguiente trade. Tenemos que olvidarnos del trade que hemos ejecutado porque ya es pasado y nos tenemos que focalizar simplemente en buscar la ejecución de un nuevo trade. La respuesta es no. Tenemos literalmente nuestra obligación en dejar todos los datos en un diario de trading, tanto numérico, como es el caso, como también de pantallas, de capturas de pantalla. Ya lo he enseñado en muchos otros vídeos. Y aquí justamente es donde vamos a encontrar cosas a mejorar. Estos simplemente son números aleatorios de diarios de trading que yo mismo me he creado. Piensa que llevo 10 años creando diarios y este es uno de los que más me ha gustado y con los que más disfruto registrando datos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos para registrar el activo, la operación, cuál es nuestra estrategia, si tenemos varias, el resultado, la comisión, así puedes ver cuánto estás pagando en comisiones, la rentabilidad real respecto a tu cuenta. Aquí, a medida que vayamos sumando más datos, pues nos va a salir un drawdown que va a ir formando un gráfico alcista o un gráfico bajista en función de si vamos sumando beneficio o lo vamos restando. En este caso es el mismo porque fíjate que todos los números son el mismo, pero si aquí fuéramos ejecutando diferentes posiciones, algunas ganadoras, otras perdedoras, pues iríamos teniendo un drawdown o una tabla para poder ver cuál está siendo nuestro rendimiento. Operaciones ganadas, operaciones perdidas, operaciones en break-even, ratio de acierto. Es muy importante el ratio de acierto. Lo hemos comentado anteriormente. A través del ratio de acierto, tú puedes determinar cosas respecto a cómo está siendo tu estrategia. ¿Qué tenemos aquí? Beneficio medio, pérdida media, rentabilidad, rentabilidad, riesgo. Lo hemos comentado antes. El rentabilidad-riesgo es importante. Es el segundo aspecto de cómo configurar una estrategia de trading rentable. El tercero, ¿cuál es? Los trades que ejecutas. ¿Cuántos trades ejecutas por mes y cuánta rentabilidad obtienes cada mes? Aquí estás viendo la pirámide que hemos comentado al principio. Ratio de acierto, rentabilidad-riesgo, operaciones que ejecutas. ¿De qué te sirve tener un ratio de acierto del 100%, tener una operación con un rentabilidad-riesgo del 2 si la ejecutas una vez cada 4 años? No te sirve de nada, y estos son datos muy exagerados, pero da igual. Es muy importante que lo controles. Tabla de lotes, ¿cuándo puedes arriesgar y cuándo puedes empezar a arriesgar más? ¿Cuántas posiciones puedes abrir? Todo esto tienes que estipularlo. Tu drawdown de diferentes años, los trades que ejecutas cada mes, una tabla con las rentabilidades. Todo esto lo tienes que seguir, todo esto lo tienes que anotar. Y no únicamente en cuanto a datos numéricos, que es literalmente esta hoja personalizada que yo mismo he creado, sino también en cuanto a datos de capturas de pantalla. Cuándo, cómo y por qué has ejecutado cada uno de los trades. Recuerda que la forma de mejorar en el trading es operando, cometiendo errores, que es lo normal, pero corrigiéndolos. El momento en el que empiezas a mejorar en el trading es el momento en el que dejas de cometer errores. Todos partimos de una base de errores amplia. Algunos errores psicológicos, otros emocionales, otros de rutina, otros técnicos, otros de otras tipologías. Todos cometemos errores, pero la forma en la que empezamos a mejorar es el momento en el que dejamos de cometer esos errores. Si tú cada vez que pierdes 2 trades te enfadas y el siguiente tamaño de posición lo multiplicas por 4 para ver si remontas, estás cometiendo un error muy importante. ¿Cómo puedes detectar errores si no te apuntas lo que estás haciendo? Es imposible. Con lo cual, estos diarios de trading, tanto numéricos como gráficos, son increíblemente importantes porque son tu seguro de vida para dejar de cometer errores y mejorar constantemente. Oye Alex, yo es que soy nuevo, estoy aprendiendo, voy con mucho cuidado y ejecuto muy pocas posiciones porque o no tengo tiempo, o me da miedo, o me da cosa, o no me siento con confianza. No te preocupes, para eso tienes el backtesting. Si vas, por ejemplo, a TradingView, creo que ya a partir del plan Pro ya puedes hacer backtesting, te vas a la parte superior en la barra de reproducción y te echas para atrás y analizas. Y haces ver que estás operando en base a lo que está ocurriendo en TradingView, lo que ha ocurrido en el pasado. Hay muchas formas de hacer backtesting y la verdad es que no me puedo hacer un vídeo ahora mismo explicándolas todas, ni mucho menos, pero una de ellas es
Pues entendiendo una estrategia y ejecutándola de forma ficticia en TradingView. Además tienes una cuenta de Paper Trading que le puedes dar aquí abajo y ver cómo ejecutarías cada una de las posiciones y cuál sería la rentabilidad que obtendrías en base a tu estrategia, tu apalancamiento, tu tamaño de posición, etcétera, etcétera. ¿Que TradingView se te queda pequeño? Hay muchas más herramientas. Yo he utilizado en muchos momentos de mi vida una aplicación que se llama eSignal. La realidad es que es mucho más cara que TradingView, porque creo que eran unos 500 o 600 euros al mes, pero a mí me servía mucho para perfilar y mejorar esas estrategias de trading. También tienes la aplicación de Forex Replay. En este caso ya es mucho más asequible y está especializada para el backtesting. Pero no es una excusa el no tener tiempo, no es una excusa el que TradingView no te gusta. Hay muchas más aplicaciones que te van a permitir llevar a cabo ese backtesting para detectar esos errores. Llegados a este punto, quiero ser muy sincero con todos vosotros y no voy a perder ni un segundo porque por suerte tengo esa posibilidad de llegar a mucha gente gracias al trabajo que hago de forma diaria y totalmente gratuita. Como ya sabéis, estamos ante una de las oportunidades de nuestra vida, ya que vamos a vivir un halving. No sé cuándo se subirá este vídeo exactamente, no sé si ya se habrá visto el halving, si quedará muy poco, unas horas, unos días, o qué es lo que estará ocurriendo. Pero independientemente de ello, los meses posteriores al halving y los años posteriores al halving son increíblemente rentables. Y son increíblemente rentables porque esas características que hemos comentado de las criptomonedas se acentúan en momentos de bull run, en momentos de mercado alcista. Y estos momentos para ejecutar posiciones, para hacer trading, para adquirir una habilidad que podamos desarrollar con el tiempo, tanto en criptomonedas, como en divisas, como en acciones, como en índices, son momentos únicos en toda la vida. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.